A mí me gustaría que mis colegas, sobre todo gastroenterólogos, puedan ver más allá de un estómago, puedan ver más allá de un esófago, de un colon y vean a la persona, porque a veces nos da sorpresas. Y esas son las causas por las cuales algunos pacientes son tan resistentes a los tratamientos, ¿no? Que damos un tratamiento, damos otro, el paciente cambia de médico 2, 3, 4 veces y el paciente sigue igual. Y simplemente nos faltó hacer ciertas preguntas, ¿no? La persona con síndrome de Down, una de las alteraciones más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, que se da por la salida del contenido gástrico que va en ascenso desde el estómago hacia el esófago. Esto se da más frecuentemente en el lactante porque por la alimentación que tiene, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Otro programa más de nuestro podcast Modo Síndrome de Down. Estamos acá para presentar a una gran amiga, Sandra Manrique. Ella es mamá de Camila y Lorena y es de profesión gastroenteróloga. Bueno, acá, gracias, Sandra, por venir, para darte el tiempo. Sé que andas ocupada, pero era importante tenerte en nuestro programa para poder transmitir a toda nuestra comunidad tus experiencias como profesional, como mamá, como amiga. De verdad, gracias. De veras, gracias por tu presencia. Entendemos que Camila, tu hija menor, tiene 16 años y tiene síndrome de Down, ¿cierto? Así es. Coméntanos un poquito dentro de tu proceso, de la línea. Primero fuiste gastroenteróloga. ¿Qué te parece si empezamos con un poco de tu profesión? Ahondamos un poquito en los temas de gastroenterología y luego la llegada de Camila. ¿Cómo cambia tu percepción como mamá y también como profesional? Porque me imagino que hay temas ligados a tu profesión que también están ligados al tema de síndrome de Down. Entonces, ¿no? ¿Qué te parece si nos comentas un poquito? Bueno, yo soy médico. Estudié en la Universidad de San Marcos y luego entre el segundo y tercer año de carrera decidí inclinarme por la especialidad de gastroenterología. Siempre me llamó mucho la atención hacer los procedimientos, la curiosidad de cómo era nuestro cuerpo por dentro y sobre todo el aparato digestivo en especial me atraía mucho, ¿no? Entonces fue así que después de hacer el serum, ustedes saben que hacemos, después de los 7 años de carrera, hacemos el serum, pasamos un largo tiempo fuera y luego me presenté a la especialidad, damos un examen, hay un examen de selección para poder hacer la especialidad y finalmente puede ser seleccionada. Hice la especialidad, que son 3 años de carrera adicionales en el Hospital de la Fuerza Aérea, también lo hice por la Universidad de San Marcos, ¿no? Y bueno, ahí estuve 3 años pues totalmente feliz en el campo que a mí me gustaba, muy comprometida, ¿no? Hasta que me llegó el amor, como a todas, ya casi para finalizar mi especialidad. Y bueno, después de andar con mi entonces novio, nos casamos y pronto tuvimos estos planes de familia, ¿no? Primero llegó Lorenita, mi hijita muy deseada, ¿no? Es una niña, demoré casi 2 años en quedarme embarazada. Y luego muy rápidamente llegó Camila, ¿no? Camila llegó cuando Lorenita era una bebé, llegó la noticia del embarazo de Camilita, ¿no? Y bueno, durante el primer trimestre existe, y eso quizá lo vamos a ver más adelante, lo que es la ecografía genética, que se realiza alrededor de las 12 semanas de gestación. Y en esta ecografía genética ya se observaban ciertos cambios en el feto, ¿no? Y estos cambios apuntaban hacia un trastorno genético inespecífico. Ya entonces teníamos el dato de que había ciertos cambios en Camila, ¿no? Posteriormente a eso se hizo la confirmación mediante una amniocentesis, que es la punción de la cavidad uterina y la extracción del líquido amniótico, que posteriormente pasó a un estudio genético. Y fue casi un mes después de esa punción que tuvimos ya el diagnóstico, o sabíamos, confirmamos que se trataba de una niña, que se trataba de Camila y que venía con una trisomía, ¿no? Que venía con un cromosoma extra.
en el paro 21. Y ahí empezó estos cambios, ¿no? Unos cambios sustanciales. Yo creo que por el que pasamos todas, ¿no? Inicialmente del miedo, la incertidumbre como mujer, y luego como médico, porque al ser médico yo decía, ya sabía que un niño con síndrome de Down podía venir con una serie de malformaciones congénitas. Eh, y ahí es donde entré un poquito en crisis. Lo confieso que entré en crisis porque no sabía con qué patología iba a venir Camila. Yo lo único que dije, me acuerdo en ese momento, fue orar mucho y pedirle a Dios, Dios, por favor, que Camilita pueda tener una vida por lo menos feliz, que le podamos dar una calidad de vida, que pueda ser una niña sana. Bueno, en el transcurso de sus controles todo aparentemente iba bien, ¿no? Las ecografías que se hicieron de todos sus sistemas y sus órganos internos, aparentemente no había mayor alteración y el embarazo se dio de lo más bien. Fue en esa última etapa del embarazo que me pongo en contacto con la Sociedad de Síndrome de Down, buscaba yo cierta modo un apoyo, ¿no? Y fue ahí donde conocí a mi querida amiga Teresa, que yo le digo mi mentora, porque en realidad fue la primera persona que me acogió, me dio ánimos, me dio fuerza, me habló con una seguridad y un cariño que hasta ahora, y recuerdo exactamente el momento, yo me estaba trasladando a trabajar, yo trabajaba en Huacho, era mi primer trabajo como especialista, estaba en el camino, en un auto, en un ómnibus, y mientras le llamaba a Teresita, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eso fue el inicio de una gran amistad. Que Una gran continúa y amistad continuará. que continúa hasta ahora y continuará por siempre. Entonces ahí como que al tener el apoyo de ella y toda la experiencia que ella me transmitió, me dio mucha más confianza, me dio eh, mucha esperanza conocer a su hijo Jaime. En ese momento Jaime era un jovencito, era un adolescente, me acuerdo. Lo veía también desenvuelto que poco a poco empecé a confiar nuevamente. Y para cuando ya Camilita llegó a este mundo, desgraciadamente, Camilita cuando nace con una malformación que desgraciadamente no pudo ser evaluada en la época pregestacional, prenatal. Y ella nace con una obstrucción intestinal y justamente, quizá más adelante vamos a hablar de eso. Ella nace con una obstrucción intestinal y fue operada a la semana de haber nacido, ¿no? Y permanece Camilita internada casi un mes en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Rabagliati. Y fue otro golpe para mí, ¿no? Especialmente para mí, para todos, creo que toda la familia, porque nuevamente entró el temor, nuevamente vinieron esas inseguridades. Recuerdo cuando el papá de Camila fue a acompañarla a la cirugía porque me tenía que quedar con mi bebé, mi niñita todavía era una bebita, y le dijeron, como siempre cumplimos los protocolos de firmar unas garantías, ¿no? Y en esta decía pues que la niña estaba con unas condiciones muy alteradas, ¿no? Con mucho riesgo de que no resista esa operación. Gracias a Dios Camila es una guerrera. Ella viene a este mundo creo que justamente para darnos ese mensaje, ¿no? Camilita es una niña guerrera, siempre lo fue desde un inicio porque pudo afrontar esa cirugía que es grande, era una cirugía pues intestinal, con unas condiciones desfavorables, y gracias a Dios Camilita en un mes se recuperó casi totalmente, ¿no? Al mes la pudimos llevar a casa y a partir de ahí empezaron las terapias y empezó ya las siguientes etapas con una Camilita que poco a poco nos fue demostrando de que estaba hecha pues realmente
de una pasta de guerrera total, ¿no? Imagino que cuando tú recibiste el diagnóstico, porque una cosa es que como mamá recibas el diagnóstico y otra cosa es que como médico recibas el diagnóstico, puesto que sabes exactamente cuáles son los riesgos. Así es, Entonces sí. nadie te podía calmar, porque tú sabías perfectamente qué procedimientos iban a realizar y de qué riesgos exactamente estaban hablando. Así es, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas ser médico, ¿no? Y la desventaja creo que es conocer cuáles son los verdaderos riesgos a los que tu familia, en este caso mi hija, está afrontando. Y yo sabía que estábamos 50-50. Y en esos momentos, y cuando paso por esos momentos tanto en situaciones familiares como a veces con pacientes, yo siempre digo que Dios tiene la última palabra. Soy médico y estoy totalmente convencida de ello, ¿no? Y siempre, como ante cualquier situación, yo siempre he dejado todo en manos de Él, para que haga siempre su voluntad. Sandra, ¿y este diagnóstico que recibió tu hija Camila es un diagnóstico repetitivo en personas con síndrome de Down? Estas afecciones congénitas sí son algo frecuentes. Eh, por tratarse de un trastorno genético, es bastante factible que se presenten alteraciones de este tipo, ¿no? Congénitas, que pueden afectar generalmente las más frecuentes son a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal, ¿no? Y a nivel gastrointestinal puede afectar tanto el esófago, el intestino, como el recto. Esas son las tres más frecuentes, ¿no? Camilita nació con una obstrucción a nivel intestinal, a nivel de duodeno, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden ser detectados intraútero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo detectan intraútero? O sea, ¿A ¿qué tiene que hacer la mamá? Digamos que, ¿de qué sirve que te diagnostiquen cuando estás en el embarazo? Porque ahora están operando intraútero. ¿En Perú? Ahora sí. Ahora pueden operar intraútero, están operando. ¿Y un bebé en la barriga de su mamá resiste una operación así? Sí, ¿Es sí. mejor o peor? Está en su ¿Qué hábitat, niveles de riesgo hay? como cualquier cirugía. Pero ya sé que hay un colega y varios están haciéndolo. En la seguridad social más, sí lo están haciendo. Están iniciándose. En la época que nació Camilita aún no, pero ahora sí. O sea, debo entender que como médico, tú recomendarías que si es que este caso se repite, si se diagnostica en el embarazo, puedan operar antes de, en lugar de después. Pueden operar antes de, sí, claro. Siempre el diagnóstico más temprano tiene un mejor pronóstico, ¿no? Tiene un mejor pronóstico de todas maneras. Y por eso es importante el control prenatal, ¿no? Que tanto difundimos, tanto a nivel de atención primaria principalmente, como a nivel de atención en los hospitales grandes, ¿no? O incluso en entidades privadas. O sea, no es lo mismo que una persona, una mujer embarazada tenga sus controles adecuados como quien no la tiene y no sabe qué va a pasar y llega a un parto y el personal de salud que la atiende también está, digamos, está consciente de que puede recibir cualquier alteración, ¿no? Y tiene más riesgo esa paciente, esa mujer, que una que sí tuvo los controles, ¿no? Y mencionaba que a Camilita diagnosticaron o detectaron ya ciertas alteraciones intraútero en el primer trimestre, que no son específicas, pero sí que podrían ayudar a de repente a preparar a esa mamá o a esos padres o a esa familia para que puedan acoger ese niño. Y voy a este comentario porque es muy frecuente que la mayoría de madres reciben a los niños con estos trastornos o cualquier otra alteración y es para ellas un tremendo golpe, ¿no? De que les digan cuando van a recibir a su niño, sabe que señora ha recibido un niño con síndrome de Down. Algunas les afecta muchísimo.
Y esto va en desmedro no solamente de la salud mental de las madres, sino también de la salud futura de esos niños que nacen y a veces no reciben esa atención materna, ¿no? O tienen a la mamá muy afectada tanto por el trabajo de parto, que es bastante ¿no? desgastante para la mujer, como también en su salud mental por esta noticia, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer eso previo, que la mamá pueda hacer sus controles previos, prenatales completos, y pueda estar consciente y presente cuando dé a luz a su niño, ¿no? Sandra, digamos que enfocándonos un poquito más en el tema de tu carrera, porque ahí vamos a entrelazar cómo de ahí uno va relacionando la carrera y ayudando a más personas con síndrome de Down que puedan tener alguna afectación. Tú eres gastroenteróloga. ¿De qué se trata la gastroenterología? Y, bueno, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en personas con síndrome de Down? ¿Y a qué edades, pues, no? Bueno, la especialidad de gastroenterología es la que ve todo el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades gastrointestinales que competen al esófago, estómago, intestino, ¿no? Incluido el intestino delgado, grueso, recto, y también el sistema hepatobiliar, ¿no? Hígado, vías biliares y páncreas. Eso es todo lo que compete al sistema digestivo. Y en cuanto a las entidades, hablábamos hace un rato de las entidades congénitas, y existen las demás entidades que también cualquier persona puede padecer, ¿no? En la niñez, en la lactancia y la niñez, en la persona con síndrome de Down, una de las alteraciones más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, que se da por la salida del contenido gástrico que va en ascenso desde el estómago hacia el esófago. Esto se da más frecuentemente en el lactante por la alimentación que tiene, ¿no? El lactante solamente bebe leche. Y la leche, al ser un líquido y tener poco peso, pues se regurgita o refluye con mayor facilidad. El factor que genera esto es básicamente la hipotonicidad del esfínter. El esfínter es un músculo que funciona como una válvula entre el esófago y el estómago. Ellos, al tener un tono muscular bajo, este tono también afecta la tonicidad o la contractilidad de este esfínter y hace que ellos tengan más frecuentemente el reflujo. Otro de los problemas que se ven frecuentemente ya en niños, adolescentes, incluso adultos, es el estreñimiento. Y el estreñimiento se da... Antes de pasar al estreñimiento, ¿qué podemos hacer las mamás? ¿Se puede evitar el tema del reflujo? ¿Se puede prevenir el tema del reflujo? ¿Qué podrían cuando hacer? son lactantes y tienen una lactancia exclusiva, ya tanto materna exclusiva como fórmula, sí acudir al pediatra para que le pueda cambiar de fórmula de repente por una fórmula un poquito más adecuada, antirreflujo. Existen fórmulas antirreflujo. Si el niño tiene lactancia materna exclusiva, no se puede restringir eso, pero sí hay que, durante el amamantamiento o la lactancia en sí, sin mantenerlo el niño no horizontal, sino un poquito levantado, y tenerlo así durante por lo menos un buen tiempo post ingesta, ¿no? Porque a veces podemos ponerlo en forma horizontal y pueden regurgitar o pueden aspirarse. Entonces mantenerlo así para darle tiempo a que ese estomaguito se pueda vaciar, ¿ya? Cuando ya empieza la lactancia, hay que tener cuidado de no darle comidas muy copiosas que puedan hacer que la capacidad del estómago pueda rebalsarse y pueda generarse este reflujo, ¿no? A veces hay mamás, bueno, la mamá peruana, acá en Perú tendemos a comer a veces en mucha cantidad, ¿no? Las porciones que sean pequeñas, adecuadas a su tamaño, adecuadas a su edad, adecuadas a su actividad física.
que ese niño no consuma alimentos muy grasos, grasas saturadas, por ejemplo, la comida chatarra no debe ser incluida en la dieta de un niño, ni de un adolescente tampoco. La comida condimentada, el condimento, el uso de, por ejemplo, el culantro, son aditamentos que generan mucho reflujo en sí. O sea, tratar de que el niño tenga una dieta un poco más sana, ¿no? Porque a veces tendemos bueno, hay mamás, te digo, por los pacientes que yo a veces veo que cocinan lo mismo, ¿no? Me dice, no, doctora, pero no puedo hacerle a él algo especial, pero yo cocino, o cocinan para todos y las mamás tienen que irse a trabajar, ¿no? Hay Sabiendo que situaciones. tiene reflujo, porque si no tiene Claro, reflujo, digamos, es normal que coma lo que se cocina. claro, sí, sí, sí. No, si no tiene reflujo, sí, normal, lo que se cocina, pero siempre sano, ¿no? Claro. Entonces ese niño que tiene reflujo siempre tiene que tener una dieta especial, acudir al gastroenterólogo pediatra si es un niño todavía para que en el caso de que necesite el niño se pueda medicar, o en el caso de que el reflujo sea persistente o se presenten algunos otros síntomas adicionales, por ejemplo, que tenga vómitos incoercibles, ya no que tenga reflujo, sino que el niño vomite, que tenga mucha intolerancia, o que se queje de dolor, o presente un sangrado, o el niño de pronto tenga anemia. Esos son signos ya de alarma, y en esos casos sí tendrían que acudir al gastropediatra, el gastroenterólogo pediatra, para evaluar la posibilidad de un examen endoscópico en caso de ser necesario. Entiendo entonces que una cita con un gastroenterólogo también va a meritar posiblemente un trabajo conjunto con un nutricionista. Idealmente sí, generalmente la mayoría de nosotros, yo siempre me apoyo en los nutricionistas, siempre. Yo le doy indicaciones generales en cuanto a nutrición o dieta, pero siempre trato de darles un alcance con un nutricionista y que les pueda dar algo mucho más detallado, ¿no? En cuanto a la alimentación que tengan que seguir. ¿Y el que nace con reflujo va a ser para siempre o en el camino va mejorando eso? Y se le quita por completo. Hay algunos que mejoran en el tiempo, ¿no? El niño que, por ejemplo, llega a la adolescencia con mucho peso y sigue así en la adultez, es poco probable que ese reflujo mejore. Ese reflujo va a seguir básicamente por el tema del sobrepeso, ¿no? O si es un joven o un adolescente, un joven que tiene un muy malo hábito alimentario, también va a continuar con lo mismo, ¿no? Entonces, depende mucho de los hábitos. Como todo en ellos, hay muchas situaciones que mejoran en el tiempo por la misma madurez neurológica, la madurez de ellos, la mejora de su tono muscular, de su postura, también podrían mejorar algunas situaciones, ¿no? Y lo mismo ocurre con el estreñimiento, que es bastante frecuente, es una de las situaciones mucho más frecuentes en ellos, ¿no? Porque toma poco líquido, porque algunos padecen de hipotiroidismo, que es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes. El hipotiroidismo es una causal de estreñimiento, es una enfermedad subyacente que genera estreñimiento, y en ellos tenemos que usar muchísimo más suplemento de fibra, ser muy cuidadosos con la dieta, la ingesta de líquido, y en algunos casos usamos suplementos de fibra o productos que puedan ayudar en el manejo del estreñimiento cuando es muy pertinaz, cuando es poco, que responde poco, ¿no? Esos son los dos grandes problemas gastrointestinales que vemos, ¿no? Es el reflujo y el estreñimiento. Y están bien ligados a lo que comemos, ¿no? A lo que comen nuestros hijos. Sí, totalmente. Y precisamente creo que hay un porcentaje alto de la población con síndrome de Down que tienen ansiedad por comer, ¿no? Es como que Y son gorditos, son ¿no? más Sí. gruesitos, sí. Pero eso ahora ya estamos cuidando un poco más, ¿no? Hay como una conciencia en general de todos, pero Así es. el síndrome de Down siempre era asociado a la gordura. Sí, la Porque mayoría de no ellos. tienen el nervio de la saciedad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué les gusta comer tanto? Yo creo que No todos, no bueno. todos, o sea, yo creo que es más por la misma situación que viven. Ellos también tienen ansiedad, ellos también, como tú dices, ¿comen por ansiedad? Sí, yo creo que comen por ansiedad, porque algunos, eh, ellos son totalmente conscientes de su situación, ¿no? O sea, ellos saben y ellos se frustran, ¿no? De no poder de repente hablar como su hermano, como su amiguito, como su vecino, de no poder
disfrutar de un deporte como ellos, algunos, ¿no? Hay algunos que son deportistas calificados, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos muy permisivos, generalmente somos muy permisivos como padres, entonces, ¿quieres esto? Le compramos, se le antoja al otro y le compramos también, ¿no? Entonces, va por un poquito eso, ¿no? Hay que en algunos casos poner un poquito de mano dura para que ellos no consuman este tipo de alimentos. ¿Cómo le fue a Camila contigo como mamá, como profesional y que alineando las cosas? Camila reniega cuando le digo ¿Ella que tuvo no. reflujo o Sí, estreñimiento? sí. Camila tiene reflujo. O sea, cuando Camila se excede, Camila tiene reflujo. O cuando Camila no consume mucho líquido, no puede ir al baño y tengo que estar ahí también atrás, ¿no? Ver qué producto le doy, qué fibra le doy, digamos, a veces un poquito maquillándola porque no toma las cosas así, ¿no? Por ejemplo, hay productos que a veces no tienen sabor, no tienen, entonces se lo tengo que agregar a alguna bebida que toma, algún jugo, y así la maquillo para que ella pueda, ¿no? Y hay que estar un poco atentos. Yo sé que el trabajo nos gana, las responsabilidades, etcétera, pero entre papá y mamá y los que somos solos tenemos que ver que los chicos puedan, o sea, supervisarlos, ¿no? ¿Qué está comiendo? ¿Cómo está comiendo? De repente acompañarlo, no todos los días, pero algunos días acompañar, ver cómo come. A veces come muy rápido, a veces no mastican Alguna bien. vez le comenté a un profesional esto y me dijo, efectivamente, ¿no? Puede haber un poquito de ansiedad o ganas de comer. Me dijo, pero ¿quién compra la comida? O sea, ¿quién Ujú. compra, quién pone las cosas en la refri? ¿Qué Así. cosas están a disposición? Porque algunas mamás me contaban, oye, en pandemia mi hijito subió mucho de peso o comió, no sé, un montón de tortis de chifles de X cosas, ¿no? Pero realmente no, era un médico que me daba esta reflexión, pero ¿quién compró? Porque un menor no tiene plata para comprar, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de eso? Así es. Yo creo que en el caso de Jaime, por ejemplo, él come rapidísimo. O sea, he tenido que hasta tener un reloj ahí y decir, ya, si no, si demora, si te comes antes de que el reloj llegue acá, hoy no hay tele. O sea, es a ese nivel, porque De negociar. se lo traga, ¿no? Entonces sí, pues tiene problema de los gases, de eso y del otro. Claro. Ansiedad debe ser, ¿no? Sí, o quizá bueno, él ya cambió un poco sus patrones por los trabajos que tiene, por la actividad que tiene, entonces quizá hay cambios de horario, o sea, y él también se estresa, ¿no? Claro. También es estresante para Sandra, él. ¿y esto se puede prevenir en el caso o sea, la prevención va estrictamente de qué le damos de comer a nuestros hijos? Sí, básicamente aquí es la dieta, creo que es gran porcentaje de este problema, ¿no? Como le digo, si a pesar de la dieta, a pesar de los cuidados, nuestro hijo no mejora, vemos que continúa, ¿no? Sí tenemos que ir a un especialista, ¿no? Ahí sí tenemos que ir a un especialista. Si es un jovencito, ya puede ir a un gastroenterólogo adulto, de adultos, y si es un niño, a un gastroenterólogo pediatra, para que pueda de repente medicar, ¿no? Ahí ya viene la medicación. Pero quizás sí es recomendable que de los cuidados que tenemos con ellos siempre pase por un gastroenterólogo. ¿Sería recomendable? Si es que no, si es que no hay mayor problema, yo creo que no. Y yo siempre les digo esto, hay que acudir cuando hay un tema recurrente, no es que ante cualquier no situación, porque los síntomas pueden ser secundarios a algo que yo comí. Si comí algo pesado, pues si comí de repente cené a 10, 11 de la noche y pretendo acostarme, yo sé que a las 2 de la mañana te va a despertar un reflujo, a cualquiera nos va a pasar eso, ¿no? Pero si es algo recurrente en situaciones de aparente estabilidad, normalidad, yo creo que ahí sí tendrían que acudir a un especialista, ¿no? ¿Qué indicadores en el tema gastroenterológico nos deben alarmar a los papás? No sé, digamos que un reflujo normal puede ser que hoy día comió mucho, en la noche todos comimos mucho y ya va a tener reflujo, o tomamos poco líquido y vamos a estar estreñidos, pero ¿qué cosa ya se desborda del límite como para decir, no, acá necesitamos ir urgente donde un gastro, ¿no? Yo creo que cuando el reflujo genera síntomas respiratorios,
que le llamamos las manifestaciones extradigestivas del reflujo. Por ejemplo, el niño empieza a tener una tos persistente o de repente empieza a tener cuadros de asma, ¿no? Espasmo, broncoespasmo, o se levanta a medianoche, ¿no? Que no puede respirar. Estos son signos indirectos que hay un reflujo, probablemente una enfermedad por reflujo, ¿no? Y ahí sí hay que acudir al especialista. Porque el reflujo la mayoría de ellos no va a manifestarlo como tal, ¿no? Los que los que son no verbales, probablemente hagan quizá alguna demanda que están con cierta dificultad, pero quizá no te va a decir mamá tengo una acidez o mamá tengo reflujo, pero uno puede inferirlos cuando, por ejemplo, vemos que de repente se llenan muy rápido o empieza a eructar de pronto sin mayor explicación, ¿no? O estos síntomas respiratorios que les acabo de decir, ¿no? Esos sí son signos de que puede ser una enfermedad por reflujo y eso sí amerita un tratamiento. Eventualmente un examen auxiliar, ¿no? Alguna vez una pequeña que conocí, su mamá me comentó que vomitaba mucho, muchísimo, o sea, no sé, 6 veces en la mañana, 7 veces en la mañana. La tuvo que llevar al médico, ¿no? Pero ¿esto por qué puede ser? Vómitos tan intensos, así de pronto, algún tema de... Si es muy pequeñita, ¿es bebita? No, 7, 8. Ya más grande. No, definitivamente hay un problema gastrointestinal ahí. Claro, hay que hacer una El vómito sí ya es un tema, es un signo, digamos, un poquito de alarma. Sandrita, ella sin que necesariamente tenga síndrome de Down, ¿por qué cuando estás muy nerviosa uno vomita? El vómito puede ser, si el paciente es adulto y el paciente ha tenido exámenes endoscópicos previos, y digamos yo como especialista no me preocupo mucho, de repente le doy sintomáticos, le doy una medicación y lo reevalúo. Pero si el paciente adulto de pronto me dice que estoy vomitando mucho, doctor, doctora, estoy vomitando de pronto, inexplicablemente, no, ese es un signo que amerita un estudio de endoscópico alto, para mirar ese estómago y detectar cualquier enfermedad gástrica, ¿no? Puede ser una úlcera, ¿no? Puede ser un problema gastropático, puede ser un problema intestinal, duodenal, parasitario. Y ahora el estrés, o sea, todos lo tenemos, es imposible no tener el estrés, también repercute bastante en toda esta parte del sistema digestivo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y ante eso, deporte. El yoga. Sí, ayuda bastante. Ejercicio. Claro, toda la medicina holística, todos estos métodos ayudan muchísimo en el manejo, ¿no? Y a veces acudir a la interconsulta a nuestro amigo psiquiatra, ¿no? Al psicólogo. Ya, yo creo que a partir de la pandemia todos, tanto médicos como las personas en general, hemos tomado conciencia de la importancia de la salud mental. Y de que ya no va a visitar al psiquiatra el loco, ¿no? Porque a veces hay pacientes que te contestan de esta manera, doctora, ¿usted cree que estoy loco? ¿Por qué me va a mandar, no? Ahora yo veo que ya hay un poquito más de amplitud de criterio y les hablo, bueno, hay personas de estrato un poquito más bajo, que es donde yo trabajo, que a veces uno no tenía un poquito más de resistencia, pero no, ahora ellos están conscientes de que también necesitan, ¿no? Porque esto ha afectado a la salud mental, ha afectado a todos los estratos, a todas las edades, a todos los grupos profesionales, y nos incluimos también a nosotros, ¿no? Todos los colegas que han estado en el frente atendiendo a estos pacientes se han afectado muchísimo también. Y bueno, sí, hay que dar importancia a la salud mental, ¿no? Y cuando es necesario, como te digo, yo les hago interconsulta al especialista para que reciban una medicación, tratamiento, psicoterapia de apoyo. Y cuando los veo al control, cuando realmente lo hacen, en el control van muy, muy bien.
mejoran grandemente los síntomas. ¿Qué recomendaciones podrías darles a los papás que nos ven, que tienen algunas dificultades con sus hijitos en este tema, ¿no? Bueno, primero yo quería aprovechar la oportunidad. Yo tengo una página de Facebook y yo siempre soy muy abierta con las familias. Somos una familia, finalmente, a todos los que compartimos este gen maravilloso y que podrían consultarme sin ningún problema y yo los podría de repente guiar, ¿no? Hacerle alguna sugerencia con total confianza. Si no, siempre, si hay un problema recurrente, mi consejo es que visiten un especialista. Que no los mediquen, por favor, que no los automediquen, no vayan a la farmacia y compren productos, sobre todo si son niños, ¿no? Porque los niños pueden tener efectos secundarios. Que les den de comer adecuadamente, que se preocupen por la nutrición, que se preocupen en que esos niños, esos jóvenes coman de forma adecuada, que no por a veces hacerlos sentir bien o por querer ganarse su confianza compramos los que ellos quieren y que no necesariamente es lo más sano, ¿no? Que no es sano para nada. Y que bueno, como les digo, somos una familia siempre, la vida me presenta pacientes con síndrome de Down donde voy y siempre ellas tienen mi teléfono abierto, la línea abierta para todo porque yo creo que estamos para darnos todos la mano, ¿no? Ay, qué lindo, gracias. Sí. Sandra, ¿y es verdad que el chico con síndrome de Down es más resistente al dolor? ¿Tiene su colchón del dolor más alto? ¿O es un mito? Yo creo que es un mito. No, Camila no sí siente dolor cuando se chanca, cuando se cae, sí, ¿no? No, es un mito, creo. Sí. ¿Cómo te cambió la vida en la parte profesional? Porque como mamá ya nos has comentado, pero en la parte profesional, ¿te cambió tu forma de investigar las cosas, los temas, el tener una hija con síndrome de Down? Yo creo que mi hijita vino a enseñarme, ¿no? Y yo creo que por ella soy un poco más sensible, por ella veo un poco más el lado humano, que debe ser así, ¿no? Los médicos siempre debemos ver ambas partes, ¿no? Yo creo que... Pero ahora soy como que un poquito más sensible que antes, ¿no? Porque siempre, detrás de un síntoma, siempre hay una situación, casi siempre. Y a mí me gustaría que mis colegas, sobre todo gastroenterólogos, puedan ver más allá de un estómago, puedan ver más allá de un esófago, de un colon y vean a la persona. Porque a veces nos da sorpresas. A veces tenemos sorpresas. Y esas son las causas por las cuales algunos pacientes son tan resistentes a los tratamientos, ¿no? Que damos un tratamiento, damos otro, el paciente cambia de médico 2, 3, 4 veces y el paciente sigue igual. Y simplemente nos faltó hacer ciertas preguntas, ¿no? Y a veces ahí se descubren ciertas cosas, ¿no? No en todos los casos, pero en la mayoría, sí. Yo creo que en eso Camila tuvo mucho que ver. Y aparte, el ejemplo de guerrera que me ha dado Camila, yo creo que para mí es lo más importante, ¿no? Sandra, y cuando por ejemplo va un paciente y luego te dice, por ahí sale, tengo un hijo con síndrome de Down, tú le dices yo también, y su cara cambia. Yo me emociono, mi cara cambia. Y él también, me imagino. No, y lo que me causa Cuéntanos una anécdota, por ejemplo. Trabajaba en San Martín de Porres hace dos años y una señora casi de mi edad, casi contemporánea, con una hija ya adulta. Y hasta que un día le digo, tráele, conversamos a conversar. Siempre cuando llega ese paciente, nuestra consulta se desvía. Claro. Siempre se desvía y un poquito las escucho y a veces están abrumadas y a veces un poquito les doy mi experiencia, porque creo que para eso estamos. Y a la segunda, tercera cita la trajo. Y ni bien llegó la niña, bueno, era una joven, ya una adulta joven, llegó y me abrazó. Y ella con su mamá hacían bordaban unas.
y me trajo un tapetito bordado que ahí lo tengo guardadito. La señora se llama Rosario, sí, por ahí sí, ojalá que lo pueda ver. Y así, ¿no? O sea, muchas cosas. Yo les tengo mucho cariño a todas las pacientes que tengo. Hay algunas que son mujeres solas y con ellas soy un poco más, ¿no? Porque pues, son mujeres humildes y están solas y sacan adelante solas a sus hijos con síndrome de Down. Para mí, yo me saco el sombrero con ellas y siempre estoy dándoles ánimo y siempre que están mal yo digo, y ellas me escriben, me dicen, ahora estoy mal, siento esto, siento lo otro, ya ven tal día, o por aquí, mira, toma esto, o hazte este examen y lo veo, ¿no? Porque esas señoras no tienen tiempo a veces de ir al hospital o no tienen el recurso, ¿no? Pero sí son experiencias muy lindas, esto siempre, y siempre, ¿dónde voy, Tere? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ahora que he ido a Guaral también he visto otra, así tipo mi Camilita. Sí, sí, siempre con sus problemas, ¿no? Y siempre les damos los consejos del caso para manejarlos. Sí. Qué linda experiencia y qué bien que esto haya servido para ayudar a más personas, ¿no? Para ayudar a más personas, para, como tú dices, ser de repente más empática en temas profesionales, dedicar más tiempo a saber el por qué, el conocer más al paciente y quizás de eso puedan aprender tus pares médicos para entender un poquito más a fondo. Porque a veces estamos muy acostumbrados a que cuando no llega, insistimos y terminan siendo, es por su condición. O sea, siempre le achacan cuando ya no más porque tiene síndrome y no necesariamente es por eso. No necesariamente. No. No. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que ser como, no, investigar, pedirle y si no cambiar, pues no, porque qué fácil es decir, no, pues esta señora tiene síndrome de Down, como diciendo, ya no siga. Claro. No, eso he escuchado con mucha frecuencia y alguna vez me ha pasado. En jóvenes y adultos el abordaje es el mismo, totalmente igual, ¿no? La única diferencia es el niño pequeño, porque hay ciertos problemas congénitos, pero en el adulto es lo mismo, hay que afrontarlos igual. El estómago que es tienen el mismo. un poco de temor, hay colegas que tienen un poco de temor, creo, de repente de hacer algún examen, pero ellos son tan iguales que nosotros, ¿no? Y hay que tener el mismo cuidado y las mismas precauciones, pero son iguales, totalmente. Qué lindo que hayas venido, que te hayas dado el tiempo, porque tú andas full. No, tú sabes que para mí es un honor venir acá, ¿no? Que tú me hayas invitado, imagínate. Yo siempre estoy para cuando tú necesites, ya sabes. Mi doctorita favorita. Sí. Sí, Teresita. Ay, a ver. Sandra, te agradecemos mucho tu presencia, de verdad. De hecho, nos pasas en un rato tu página de Facebook para poder ponerla en la pantalla cuando estemos transmitiendo esta entrevista. Y de veras, gracias por estar con nosotros. Hacemos un llamado a la comunidad de médicos para que puedan conocer más al paciente, escuchar un poquito más los testimonios, tomarse unos minutos más para saber qué cosa es lo que hay detrás de un diagnóstico, ¿no? Así es. Y nada, de veras, gracias por acompañarnos y vas a ser siempre bienvenida en este espacio. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Tere. Para lo que quieras. Sí, yo les agradezco mucho y qué bueno poder tener este espacio para poder estar, digamos, atentos a cualquier situación que nos amerite nuestra atención y sobre todo de gente que necesita, ¿no? Exacto. Esa es la idea, llegar a través de las pantallas y llegar a personas que no tienen acceso a información, que no tienen acceso a veces a un centro de salud, pero sí tienen internet. Entonces, internet nos puede... Yo creo que escucharte, de hecho ayuda. Sí, eso yo creo que la mayoría tiene teléfono, tiene internet y puede. Cierto. Bueno, gracias amigos por acompañarnos en un capítulo más. Envíennos sus preguntas, envíennos sus consultas. Vamos a estar posteando en la página de Sandrita y bueno, síganos en nuestras redes, ya saben, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, y vamos a estar atentas a sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.